Vamos a hablar de la angina de pecho, que es una condición bastante frecuente en nuestra comunidad y es descrita como un tipo de dolor en el pecho peculiar. Puede ser causada por la reducción de sangre hacia el corazón, pero vamos a dejar que sea el experto en cardiología, nuestro colaborador aquí en esta casa en Buena Vida, el doctor Gilberto Concepción, que ha venido acá al comedor de nuestra casa para hablarnos de este tema que es tan interesante. ¿Cómo estás, doctor? Pero más bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir a nuestra casa. Sabemos lo ocupado que estás con tus pacientes. Aprecio mucho que has hecho un espacio para estar con nosotros. ¿Es más frecuente cada vez la angina de pecho en nuestra comunidad? Definitivamente, se está aumentando porque más personas son obesas, sedentarias y tienen problemas como la diabetes, que sabemos que ya estamos a un nivel epidémico de la diabetes, y también el colesterol, el tabaquismo, la diabetes y también la hipertensión arterial, que obviamente estamos teniendo más habitantes en los Estados Unidos, obviamente más incidencia de estos. Hay muchas personas que no conectan lo que acabas de decir, o sea, como el hábito de fumar, como el aumento de peso y la obesidad, o sencillamente la diabetes pueden ocasionar angina de pecho. Bueno, entonces son factores de riesgo que causan tupiciones y impedimentos en el flujo sanguíneo en las coronarias. Las coronarias son las arterias que le llevan sangre y nutrientes al músculo del corazón. Cuando hay tupición o impedimento en ese flujo, causa un dolor que proviene del corazón en sí mismo, y eso se denomina angina de pecho. Y obviamente eso es un factor, o sea, estos factores de los riesgos de que estamos hablando son factores que conlleven a este problema cardíaco. ¿Qué edades son las más frecuentes? Y ahora vamos a hablar de los tipos de angina de pecho. ¿Cuáles son las edades más frecuentes que los pacientes se diagnostican por parte de ustedes, los cardiólogos? Obviamente en la edad media se empieza a aumentar la frecuencia. Ya sabemos que de las personas, especialmente las mujeres, después de la menopausia y después de los 60 años, empieza a igualar la incidencia de inmortalidad al nivel de los hombres, pero más bien en la edad media es cuando se empieza a manifestar los eventos cardiovasculares. Estamos hablando a partir de los 50 años, correcto, más o menos. Vamos a ver los tipos de angina de pecho que existen, que son diagnosticados precisamente por los especialistas en cardiología. Angina de pecho estable. Ahora vamos a hablar con el doctor Gilberto Concepción, ¿qué quiere decir esto? Angina de pecho inestable y la angina de pecho variable. Comencemos por la estable. La estable es cuando los pacientes básicamente tienen ya diagnosticado enfermedades cardiovasculares o coronarios. Y entonces cuando hacen un esfuerzo o después de comida le empieza a dar un dolor en el pecho. Pero mientras estén sedentarios, están estables, o sea que no están manifestando ningún tipo de sintomatología cardiovascular. Los pacientes que tienen una angina inestable son los pacientes que no solamente con esfuerzo, pero estando en descanso pueden manifestar sintomatología cardiovascular. Cuando están durmiendo incluso. Exactamente. ¿Se despiertan por la sintomatología y el dolor? Correcto. Cuando están viendo televisión tranquilamente en un sofá. Sin ningún tipo de provocación pueden manifestar ese tipo de sintomatología. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Cuál es la diferencia de la condición del paciente fisiológicamente hablando de su corazón en cuanto a la estable y la inestable? Bueno, puede ser también el nivel de obstrucción y también el paciente puede ser que esté bien tratado con medicamentos. Puede ser que haya tenido un tipo de intervención anteriormente o una cirugía y todavía tiene cierta obstrucción, pero no está al nivel donde que al descanso o estar sedentario le causa sintomatología. Pero los pacientes cuando empiezan a caminar o a hacer algún tipo de actividad, se empieza a ocurrir o manifestar ese tipo de sintomatología. ¿Y el tercer tipo de angina, la variable? La variable es más bien un espasmo coronario. Y eso puede ser hereditario o puede ser pacientes que también tienen enfermedad cardiovascular, o sea, tupiciones, y por encima también le da un espasmo. Los pacientes que usan drogas como la cocaína puede causarle también espasmo. Hay ciertos medicamentos como las anfetaminas pueden causar espasmo de las coronarias, pero en sí no tiene que haber una obstrucción algunas veces en pacientes donde pueden tener una angina de pecho, o sea, un dolor de pecho, pero no es debido a obstrucción, sino un espasmo de la coronaria. ¿Las consecuencias de una angina maltratada? Bueno, muerte, infarto y obviamente una limitación en el estado del paciente de vivir y que le puede provocar obviamente malestar.
Gracias, doctor. Muchas gracias, Gilberto Concepción, por estar aquí con nosotros. Ha quedado muy claro el tema de la angina de pecho, con lo cual cualquier sintomatología que usted sienta que no está bien, acuda a su médico primario y que le refiera a un buen cardiólogo. Doctor Gilberto Concepción, aquí con nosotros en esta casa en Buena Vida.